Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de endocarditis infecciosa. Los objetivos son analizar un caso clínico, definir la endocarditis infecciosa, reseñar su etiopatogenia, reconocer síntomas y signos, describir las complicaciones, diagramar estrategias diagnósticas, jerarquizar conductas preventivas en la población de riesgo y elaborar conclusiones. Tenemos un paciente de 70 años que presentó una retención urinaria que requirió la colocación de una sonda vesical. Un mes después comenzó con fiebre y logró cultivo a documento Enterococcus fecalis con 600.500 blancos por milímetro cúbico en sangre. Fue tratado con norfloxacina, persistió febril, y en el examen físico presentó un nuevo soplo sistólico en el área aórtica, y en el hemograma tenía anemia eritroalta y glóbulos blancos sin leucocitosis, como mostramos allí arriba la fórmula. Hemocultivos negativos, en el examen físico una petequia conjuntival, y en el ecocardiograma una estenosis aórtica calcificada que informaba este ecocardiograma una vegetación en la válvula aórtica. Entonces, ¿cómo definimos la endocarditis infecciosa? La endocarditis infecciosa es una infección bacteriana o micótica de la superficie valvular o endocárdica, ¿sí? Esto también vale para las superficies endoteliales vasculares o de cualquier dispositivo que esté colocado dentro del corazón. Ejemplo, marcapasos o bioprótesis valvulares. Siempre estas vegetaciones están constituidas por acúmulos de fibrina, de material leucocitario y plaquetario, sobre el cual anida una bacteria, generalmente, que ha producido esta infección. Van a encontrar en los libros que se habla que la endocarditis también puede ser producida por otros gérmenes, como virus, parásitos, pero que en general nosotros hacemos referencia a infección bacteriana. El requisito en general es que haya una lesión cardíaca orgánica previa para que pueda anidar este proceso fibroplástico con la anidación de una bacteria. Pero puede suceder que no haya una lesión cardíaca cuando el germen es muy agresivo. Acompañan a esta lesión o a esta presencia de material fibrino plaquetario y leucocitario con la bacteria, la presencia de fiebre y un soplo, ¿sí? Este soplo es generado por la turbulencia que se produce en el aparato valvular, la presencia de este conglomerado fibrino plaquetario y leucocitario. Este soplo tiene que ser nuevo o cambiante. Muchas veces al paciente no lo conocemos y no sabemos si el soplo que trae consigo es nuevo o ya lo tenía previamente. Pero bueno, se asume que tiene que ser un soplo nuevo. Vaso palpable, embolias sistémicas, hemocultivos positivos y la presencia de una vegetación en el ecocardiograma. Esto configura en general la presentación clínica de una endocarditis infecciosa, que debemos buscar en el caso clínico que recién mencionamos. Etiopatogénicamente, las endocarditis, entonces bacterianas, pueden ser agudas, por ejemplo, la producida por el estafilococo, que es el germen más frecuente, las subagudas, ¿sí? Por ejemplo, el estreptococo, y esto hace referencia al tiempo de evolución, y en general podemos tener, como mencionamos al principio, una lesión orgánica previa, como una cardiopatía previa, que puede ser congénita o adquirida. Las congénitas pueden ser, por ejemplo, una comunicación intraventricular, el ductus permeable, una aorta bicúspide, o adquirida, como por ejemplo una enfermedad reumática, la miocardiopatía hipertrófica, degeneraciones valvulares aórticas, que son las más frecuentes, o un prolapso de la válvula mitral.
Las puertas de entrada pueden ser un procedimiento odontológico, un procedimiento urológico, como es el caso clínico que mencionamos al principio, algo gastrointestinal inferior, infección respiratoria o no reconocida. En general hay una bacteriemia transitoria que se puede poner en evidencia o no a través de la presencia de fiebre o escalofríos, o a veces son bacteriemias que pasan desapercibidas, y después de esta bacteriemia, es decir, el tránsito de estos gérmenes por la vía sanguínea, colonizan finalmente el aparato valvular o la región donde van a anidar estas bacterias. Microbiológicamente, los gérmenes más frecuentes son en la válvula nativa izquierda, el Streptococcus viridans en un 60%, el Staphylococcus aureus en un 20%, el Enterococo en un 10%. En la válvula nativa derecha, recordemos que los procesos más prevalentes son en individuos con drogadicción endovenosa, y allí tenemos los gérmenes vinculados a estos procesos, el Staphylococcus aureus y las bacterias gram negativas, a veces los hongos, y las válvulas protésicas, las endocarditis bacterianas precoz y las endocarditis bacterianas tardías. ¿Esto qué significa? Que en una válvula protésica, es decir, ante un reemplazo valvular, los procesos endocardíticos, las infecciones endocardíticas que se producen dentro de las 24 o 48 horas de colocada la válvula, se habla de algo precoz. Y tardío es varias semanas después de haber colocado el proceso, la prótesis valvular. Recordemos, como aquí mencionamos también, al principio dijimos que hacemos referencias a las endocarditis bacterianas, pero hay otros gérmenes que pueden producirlos, que no son bacterias, sino también hongos. En los libros van a encontrar también virus y parásitos, pero las más frecuentes son bacterianas y hongos. Y esto es lo más importante que ustedes tienen que saber, los síntomas y signos de las endocarditis infecciosas. El paciente en general tiene un síndrome febril, síntomas inespecíficos, dentro de ellos la lumbalgia, que puede ser producida por la disitis. ¿Se acuerdan cuando hablamos en osteoarticular, en el práctico de la disitis? Bueno, acá puede ser producto de la migración bacteriémica de estos gérmenes que pueden anidar en los discos intervertebrales, y una forma de presentación puede ser la lumbalgia. Signos: la palidez de piel y mucosas por la anemia, en general en las que son más crónicas, que van produciendo una anemia crónica propia de los procesos infecciosos crónicos, soplo en el área aórtica o mitral, la esplenomegalia y lesiones periféricas. La esplenomegalia se produce por el contacto del antígeno con el sistema retículo endotelial, que determina un proceso inflamatorio por la actividad macrofágica a nivel del vaso. Hay lesiones periféricas, como por ejemplo procesos inmunomediados o por embolización de estas bacterias en los capilares. De allí que se pueden producir, por ejemplo, las astillas subunguiales, por la embolización periférica a nivel capilar de a veces desprendimientos fibrinoplaquetarios de estas vegetaciones, o inmunomediados, como por ejemplo los nódulos de Osler, las manchas de Janaway o las manchas de Roth en el fondo de ojo. Y petequias en piel y mucosas, producidas también a veces por las microembolizaciones y la ruptura capilar. Fíjense, aquí vemos las astillas en la foto A, ¿sí? Las astillas subunguiales. Vemos los nódulos de Osler en C, y las petequias a nivel de las plantas del pie, en la figura D,
y en B tenemos las petequias subunguales, las petequias, perdón, conjuntivales. Bueno, tenemos las astillas subunguales, estos son pacientes que hemos tenido en la sala, las petequias subconjuntivales, producidos por la ruptura de los capilares, por el arribo de material desprendido desde las vegetaciones, petequias en el paladar. Cuando uno presenta un paciente, fíjense que acá también tenemos ictericia en el paladar, cuando los pacientes tienen petequias en el paladar sin plaquetopenia, es altamente probable que este paciente tenga una endocarditis infecciosa. Petequias en las plantas del pie, las manchas de Janeway. Entonces, los fenómenos inmunológicos inmunomediados son nódulos de Osler, manchas de Roth, que son las presentes en el fondo de ojo, la glomerulonefritis focalodifusa, a nivel de plasma, el factor reumatoideo y otros inmunocomplejos circulantes. Nódulos de Osler, fenómenos inmunomediados. Y las manchas de Roth, fenómenos inmunomediados, a nivel de, fíjense que son como fenómenos hemorrágicos, es decir, son rupturas por impactos del desprendimiento de estos trombos fibrinoplaquetarios en los capilares, producen el infarto y la ruptura del capilar. Es decir, tenemos un fondo, fíjense los trayectos de los vasos, y las manchas esas redondeadas tienen una zona más clara en el centro, que es el proceso embólico, el infarto, y el sangrado alrededor. Las complicaciones pueden ser cardíacas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca congestiva, eventos neurológicos, accidentes cerebrovasculares, todo esto es por desprendimiento, ¿sí?, de estas a nivel de los trombos fibrinos plaquetarios y los impactos a nivel vascular, eventos neurológicos, o sea, accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio, el impacto a nivel del sistema de conducción puede dar bloqueos de rama, y la inflamación del pericardio con sangrado y taponamiento. Recordemos que las complicaciones neurológicas se dan en el 20 a 40% de los enfermos, con compromiso del sistema nervioso central, y tenemos que puede llegar hasta un 65%, y cuando tenemos un paciente con fiebre, pero tiene un accidente cerebrovascular, con una valvulopatía, es decir, un soplo, tenemos que pensar en la posibilidad de una endocarditis. Aneurisma micótico en el sistema nervioso hace referencia a el desprendimiento, como dijimos, de estos trombos fibrinoplaquetarios en los vasos del sistema nervioso, que da un aneurisma, ¿sí?, una dilatación de los vasos en forma de hongo. No es porque está producido esto por un hongo, sino que da este formato. Las embolias sistémicas, es decir, estos desprendimientos pueden afectar el vaso, el riñón, el hígado, cualquiera de las arterias, más frecuentemente las ilíacas o mesentéricas, y si esto va evolucionando en el tiempo, se puede producir un absceso en cualquiera de estos órganos, pero más frecuentemente en el vaso. Muchas veces la forma de presentación es la fiebre prolongada, mayor a 14 días. En general hablamos de fiebre prolongada a la que supera los 15 días, porque en general los fenómenos virales se autolimitan y duran menos de 15 días. Y esto se produce cuando la extensión va más allá de la válvula, como decíamos recién, embolias sistémicas, o la presencia de abscesos, o localmente esta endocarditis supera el proceso anatomopatológico de una vegetación o un trombo fibrino plaquetario, sino que puede aparecer un absceso a nivel valvular.
Bien, las complicaciones neurológicas, ¿sí? Como dijimos, como los ha descrito en su momento en el año 1885 William Osler, la presencia de fiebre, soplo y un accidente cerebrovascular habla de la posibilidad de una endocarditis. También puede haber meningitis y meningoencefalitis en este contexto. Bien, y recordemos que la frecuencia puede llegar al 50%, como dijimos, en el 65% puede comprometer al sistema nervioso central, y va disminuyendo después que uno inicia el tratamiento. Bueno, acá tenemos las endocarditis que hacen referencia a vegetaciones blandas y friables, que son las más embolígenas y son las que más pueden tener predisposición a producir infartos cerebrales. Acá tenemos una vegetación micótica, es decir, por cándida. Y recuerden que el 15 al 20% de los accidentes cerebrovasculares son cardioembólicos. El 3% de las embolias provienen de endocarditis infecciosas. Y recuerden que el 65% de los eventos embólicos de la endocarditis infecciosa comprometen al sistema nervioso central. Bien. Acá tenemos una imagen de una hemorragia intraparenquimatosa producida por la ruptura de un aneurisma, de una endocarditis infecciosa, que a veces puede ser del parénquima o puede dar una hemorragia subaracnoidea, o sea, un sangrado a nivel de las meninges. Acá tenemos nuevamente embolias cerebrales con hemorragia cerebral. Y acá también, estos son pacientes que hemos tenido, que presentaron como forma clínica de presentación de una endocarditis infecciosa, afasia y fiebre, es decir, la pérdida del habla y fiebre. ¿Sí? Y acá tenemos otro aneurisma micótico, fíjense cómo se ve en la arteriografía, como aneurismas que remedan la morfología de un hongo. Bien, y siempre recuerden que las embolias cerebrales pueden coexistir con embolias sistémicas en el 47% de las endocarditis infecciosas. Recuerden la petequia subconjuntival, ¿sí? La embolia renal con un infarto renal y la petequia en el paladar. El examen físico clínico es fundamental para orientar y buscar estas pistas diagnósticas. Recuerden, embolias sistémicas, accidente cerebrovascular isquémico, hemorrágico, a punto de partida de un aneurisma micótico. Recuerden el infarto renal, el infarto esplénico y las embolias sépticas pulmonares, que son patrimonio de las endocarditis derechas. Aquí tenemos una endoftalmitis. Este es un hipóprono, es decir, la presencia de pus dentro de la cámara ocular. Esta es una parótida con una embolia séptica de un paciente que tuvimos con endocarditis internado en la sala, en la parótida, y fíjense, una embolia séptica a nivel de la arteria pedia. Bien. Existen endocarditis que son abacterianas, pero que también pueden embolizar, que son las llamadas maránticas, que son trombofibrinopplaquetarios que no tienen anidación de bacterias. Esto se da muchas veces en el síndrome antifosfolípido, que lo habrán visto en la semana de inflamación, cuando se habló de los pacientes que tienen, por ejemplo, lupus eritematoso, etcétera, que pueden tener lo que se llama endocarditis de Lehmann-Sachs, que son trombofibrinopplaquetarios por la predisposición a hacer trombos en estos pacientes por el síndrome antifosfolípido, pero que no tienen bacterias.
Y tenemos las complicaciones osteoarticulares. ¿Se acuerdan la semana de osteoarticular, cuando vimos la semiología osteoarticular, que habíamos dicho que podíamos tener compromiso del disco? Bueno, a través de los vasos, ¿sí?, que irrigan la columna vertebral y los discos, podemos tener el arribo de estos trombofibrinoplaquetarios con bacterias a nivel de la columna vertebral, y produciendo lo que se llama una osteomielitis por endocarditis. Y puede haber inicialmente una afección del disco. La afección del disco, discitis, puede o no acompañarse de destrucción, como en este caso de los cuerpos vertebrales supra y subyacentes al disco comprometido. Cuando es discitis acompañada de osteomielitis, eso ya es una osteoartritis, ¿sí?, de toda la columna. Discitis es solo del disco intervertebral. Esto se los pongo también, ya que habíamos hablado en su momento, en el práctico, de las visitis. Las complicaciones cardíacas pueden ser la insuficiencia valvular, perforación de la válvula, insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción o abscesos del anillo. Fíjense los abscesos, que son muy importantes cuando el paciente sigue con fiebre pese al tratamiento antibiótico. Hay que buscar la presencia de abscesos periféricos o locales si el paciente tiene además insuficiencia cardíaca refractaria. El absceso se debe buscar con un ecocardio transtorácico o transesofágico. Los bloqueos de la conducción, fíjense que acá tenemos un bloqueo AB de primer grado por la presencia de un absceso. Por eso a estos pacientes siempre hay que hacerles electrocardiogramas diarios para buscar la presencia de trastornos de la conducción, porque nos puede hablar de la presencia de un absceso que está alterando la conducción eléctrica a nivel cardíaco. Hay diferentes tipos, bloqueos de primero, segundo, de segundo, tercer grado, cuando tenemos abscesos. El MOBIS tipo 1 se va prolongando el PR hasta que desaparece el QRS. El de tercer grado es cuando están disociadas las aurículas de los ventrículos, que sería este caso, sería un bloqueo de tercer grado. Los estudios diagnósticos que debemos pedir son los hemocultivos y el ecocardiograma. Los hemocultivos pueden ser negativos en un 25%, ya sea porque el paciente recibió antibióticos previos, porque es producida por un hongo, por gérmenes que no cultivan, como por ejemplo la legionela, bartonella, o el grupo JASEC. Ahí tienen los gérmenes que forman parte del grupo JASEC, que son de difícil cultivo y que a veces no pueden ser cultivados si uno no les da un enriquecimiento especial. El ecocardiograma puede dar falsos negativos, se objetivan las vegetaciones en un 60%, pero hay un 40% que pueden no evidenciarse. De allí que están los ecocardiogramas transesofágicos a través del esófago, que aumenta la sensibilidad y la especificidad a un 90%. Y esto puede optimizar la visualización de los abscesos valvulares o las válvulas protésicas derechas infectadas. Recordemos que están los criterios de Duke. De estos criterios tenemos que tener 2 mayores o 1 menor, o 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Es decir, los criterios de Duke, los mayores son hemocultivo positivo, la presencia en el eco de una vegetación, absceso o dehiscencia de la válvula protésica, un nuevo soplo, y los menores son una causa predisponente, la presencia de fiebre, una afección embólica o fenómenos inmunitarios. Entonces, repito, para los criterios de Duke y hacer diagnóstico de endocarditis tenemos que tener 2 mayores y ninguno menor, 1 mayor y 3 menores, o 5 menores. Bueno, acá tenemos lo mismo, y acá tenemos, bueno, una placa de tórax
donde tenemos, esta era de un paciente que tuvimos con una endocarditis infecciosa. Recordemos, en la válvula tricúspide tenemos en general, es decir, las endocarditis derechas requieren un transesofágico, porque es a veces difícil verlos con el transtorácico. Acá tenemos la vista de 4 cámaras, la gran vegetación en la válvula tricúspide. Estos en general los veíamos en los pacientes con drogadicción. Y este es un transtorácico donde se ve en la válvula tricúspide, pero es de difícil visualización. Es un paciente que tuvimos en la sala. Y esta es una tomografía de tórax, donde se ven pequeñas lesiones cavitadas de parentes finas, en la periferia de ambos campos pulmonares, de 1 a 3 centímetros de diámetro, que son por embolias desde el corazón derecho, en un paciente con drogadicción. Esto es lo mismo. Siempre las tomografías nos pueden orientar, fíjense, las cavidades de estos pacientes con endocarditis derechas. Recuerden los marcapasos con vegetación, ¿sí? También son endocarditis. ¿Sí? Acá vemos cómo capta con el centellograma el marcapasos infectado. Y este es un paciente con neumonía, neumococo, con endocarditis y endoftalmitis. Esta paciente tenía una neumonía con neumococo y aparte una endocarditis. Y se debe efectuar profilaxis a todo paciente con una valvulopatía conocida que se someta a un procedimiento bacteriémico. Esto es para cerrar el caso clínico, sí, que tuvo una endocarditis en una válvula aórtica degenerativa, ¿sí? Que sometido a un procedimiento que fue la sonda vesical, presentó un evento bacteriémico y una vegetación. Bueno, acá tienen las profilaxis recomendadas y las categorías de riesgo. Como conclusión, recordemos que en las endocarditis infecciosas el interrogatorio y el examen físico son los pilares diagnósticos. La endocarditis se debe sospechar cuando hay fiebre y soplo, cuando hay un accidente cerebrovascular y soplo, un soplo nuevo cambiante con deterioro general o equivalentes clínicos con laboratorio de infección. Siempre jerarquicemos la eritrocementación alta y solicitar hemocultivos ante una sospecha clínica, más aún con procedimientos invasivos previos. Si la sospecha clínica es fuerte, debemos confirmar un eco transtorácico negativo con un transesofágico. Recordemos que estamos en la semana de insuficiencia cardíaca y un paciente con fiebre e insuficiencia cardíaca hay que tener la sospecha de una endocarditis infecciosa. Muchas gracias.